adelante. Contacto durante toda la jornada con Estados Unidos. Recordemos que Karina Cartagena está en Estados Unidos. Fue el primer paso, insistimos, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado dio el visto bueno. Hubo algunas manifestaciones en rechazo, en repudio a que se empiece a avalar formalmente, institucionalmente en Estados Unidos ese paso, el de atacar a Siria. Vamos a ver algunos de los detalles de esta resolución, recordemos, aprobada el día de ayer. Ahora, Rusia, lo veíamos con Hijam, reveló este informe en donde confirma que el ataque que se realizó el 19 de marzo muy cerca de la ciudad de Alepo tiene estas consecuencias. Después de las múltiples filtraciones de material que acusan de usar armas tóxicas al gobierno de Bashar al-Assad, la Cancillería, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dio a conocer parte del informe que sus expertos elaboraron. Bueno, 26 muertos dejó ese ataque, 86 heridos, fue el 19 de marzo en la ciudad de Khan al-Assal, muy cerca de Alepo. No se usó un proyectil artesanal del ejército, sino uno de fabricación casera. Insistimos, el proyectil no era del ejército sirio. El explosivo RDX tiene las mismas características de los que usan los grupos armados al norte del país en contra del ejército regular. Las muestras hablaban de un agente nervioso, el gas sarín, utilizado como arma química durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno anunció que inspectores de Naciones Unidas van a volver para seguir avanzando, para avanzar en las investigaciones, en particular en esta ciudad muy cerca de Alepo. Insistimos, todavía no está el resultado de la investigación de Naciones Unidas, pero hoy se mostró ese fragmento del informe que los expertos rusos realizaron. Y la responsabilidad del uso de armas químicas de gas sarín recae sobre los grupos armados. Veamos qué dice Estados Unidos a través del secretario de Estado, John Kerry, sobre el mismo tema, uso de armas químicas. Podemos decirle más allá de cualquier duda razonable que nuestra evidencia demuestra que Al-Assad se preparó para un ataque químico. Y advirtió a sus fuerzas que usaran máscaras antigas. Tenemos evidencia física del lugar de despegue, de los cohetes. Ningún cohete impactó en territorio controlado por el gobierno. Ninguno. Todos cayeron en territorios controlados por la oposición. Bueno, estábamos casi obligados a actuar, las evidencias nuestras, claro, pero con documentos clasificados, aseguran que fue el gobierno de Bashar al-Assad quien utilizó esas armas químicas. Insistimos, no se mostraron al mundo como para justificar semejante plan de atacar a Siria. Pablo Martín Garay está con nosotros desde Argentina, analista político, escritor, investigador. Pablo, el primer paso en Estados Unidos se cumplió, no hubo muchas sorpresas porque el lobby, la campaña que viene haciendo el presidente Barack Obama venía evidenciando algunos frutos. Ahora se presenta este nuevo elemento. Rusia devela un informe en donde contradice abiertamente la postura de Estados Unidos, pero no solamente con palabras, sino con evidencias. ¿Eso puede modificar el plan de ataque de Estados Unidos? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, en realidad esto es un nuevo naipe que se tira sobre la mesa de la política internacional. En lo que es el derecho internacional, lo que veíamos, para entender bien, es la jugada que tiene Estados Unidos dentro de su política interna. Muchos analistas que estuve hablando con ellos, casualmente algunos trabajan en Fox, Katie McFarland, Jake Tapper y Andrew Tabler, ellos comentaban que al no tener una coalición internacional fuerte, estaban buscando una solidez dentro de la política interna. Este paso va a ser el primero, que es una comisión de asuntos, como la tenemos en Argentina, también una comisión interna, y después el Senado habilitará o votará, que es el segundo paso. Lo que cambia con esto es que en realidad ahora Rusia había hecho una serie de escaladas, una serie de declaraciones que se consideran escaladas pre-ataques, etcétera, se consideraba en el pasado en una guerra tradicional. Ahora estamos en el siglo XXI y las cosas se están manejando de un modo bastante diferente. Ahora está mostrando pruebas y eso puede significar que haya un delay en lo que es el ataque. Lo que sí, yo creo que el ataque se va a
realizar, porque lo que habló Barack Obama y los analistas que ellos tienen, como por ejemplo Katie McFarland, es que ellos dicen y aseguran que tiene la credibilidad y no puede mostrar debilidad hacia el pueblo norteamericano. Y algo muy clave, Barack Obama está dejando hasta último momento la decisión de hablar al pueblo americano. Eso es llamativo. Todavía no tienen, están evaluando todas las posibilidades y no tienen cómo dilucidar y manejar este nuevo elemento que los sorprendió, que fue Rusia, con esta Ahora, documentación. Pablo, yo le pregunto, porque cuando uno presta atención a las declaraciones que utilizan los funcionarios de Estados Unidos, repiten la frase de tenemos la responsabilidad de actuar. El mundo está pidiendo acciones y no nos podemos quedar al margen porque se usaron armas químicas. Yo le pregunto, ¿qué postura se podría asumir incluso en el G20? Allí está Rusia y está China, los dos miembros fuertes del Consejo de Seguridad con derecho a veto. Por eso creo que obviaron ese organismo de Naciones Unidas para un ataque. Pero ¿no tiene también responsabilidad la comunidad internacional de evitar semejante atrocidad, de comenzar una guerra regional sin ninguna prueba, ninguna evidencia concreta? La comunidad internacional, si desean realmente que no se produzca un ataque, deberían establecer un documento y decir realmente no, creemos que no es así, que ante la duda, ante el beneficio de la duda y con estas nuevas pruebas, queremos que esto haya un delay, le pidan por escrito o le pidan fehacientemente. En realidad sí, se evitó el Consejo de Seguridad, se evitó las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas es un ámbito en donde puede haber alguna discusión y además iba a estar un poco complicado sacar la resolución. Pero sí, podrían hacer una declaración en conjunto y una declaración de varias naciones. Ahora, imaginemos el peor escenario, el ataque se aprueba o incluso no se aprueba en el Congreso, pero se da allí contra Siria. ¿Qué cantidad de derechos a nivel internacional se estarían violando y qué sanciones podrían recaer sobre un país que ignora ese marco llamado comunidad internacional, aunque sabemos que son pocos los países que toman decisiones a nivel global? Sí, en realidad estamos ante... se podría estar violando un poco el derecho internacional. Tiene la particularidad en la que nosotros sabemos que la persona se tiene que someter al derecho internacional. Si desean evitar ciertos organismos, ya están evitando problemas y someterse al derecho internacional. Deben tener todo bastante calculado, inclusive tienen menos riesgos que antes, porque van a hacer un ataque quirúrgico con drones, que eso no existía hace unos años. Y van a hacer algo muy específico, y lo que pidió Rusia es que no le toquen, que es el punto álgido, su base operativa, que es la salida del Mediterráneo. Y Estados Unidos ya tiene alianzas con Israel y tenía mucho tiempo otros países como Egipto, y Rusia está quedando cercada. Y sí, lo que estamos viendo es que sí va a haber una violación de derecho internacional, aunque no tan grave como en otros casos. ¿Por qué no tan grave? Porque en este caso no va a haber tropas terrestres, no va a haber acción militar directa, y va a ser un ataque probablemente quirúrgico, como dicen ellos, muy específico sobre algunas zonas. Ahora, ese ataque quirúrgico limitado, ellos dicen, y que solamente sería, solamente, ¿no? 60 o 90 días, ¿no estaría violando la norma internacional? No hay una resolución de Naciones Unidas, que es el único organismo que nuclea a los países del mundo, a pesar de que en Libia sí se aprobó. La violación a una soberanía fue avalada por la comunidad internacional. En este caso, ni siquiera. Si es quirúrgico, ¿no se viola el derecho? Sí, se viola. La particularidad es que la persona el sujeto de derecho internacional tiene que estar sometido a ese derecho, tiene que aceptar el someterse a ese derecho, y lo crean entre todos. Esa es la gran diferencia con vivir en un país y vivir en una comunidad internacional. Esa es la gran diferencia. Sí, se violan algunos. El problema es la aplicabilidad y cómo después controlamos y castigamos. Cómo la comunidad internacional recrimina y cambia conductas. Ese es el gran problema del derecho internacional, la falta de fuerza para hacer cumplir las resoluciones. Ahora, el informe que presentó hoy Rusia
confirma con datos certeros, con fechas, con investigaciones, que fueron los grupos armados quienes usaron ese gasarín, por lo menos en este ataque, ¿no? En el mes de marzo en una ciudad muy cerca de Alepo. La responsabilidad sobre quién recae, porque esos grupos armados sabemos que están siendo apoyados por Occidente. The New York Times ayer publicaba un artículo que confirmaba que un grupo de 50 mercenarios entrenados por la CIA ya fueron. ¿Cómo establecer responsabilidades para sancionar o por lo menos denunciarlo a nivel global? Sí, tenemos, en ese caso sí, tenemos el derecho internacional bastante fuerte sobre los grupos armados y el uso de armas químicas. En ese caso debería actuar más que nada el país que controle legalmente todo, o bien una comisión dentro de las Naciones Unidas que en algunos casos ya sucedió, ya dijeron que mostraron que tenían gente específica y gente dedicada al efecto. Si fueron los rebeldes, están incurriendo en algo mucho más grave que hacer una manifestación o una manifestación en contra del gobierno. En este caso sí deberían intervenir para que esos rebeldes corten con esas decisiones, corten con estos mecanismos y además regularizar un poco el país. Mientras tanto, sí, Pablo, quiero repasar, insistir, siendo cautelosos las declaraciones que daba también el secretario de Estado, John Kerry, porque en diferentes momentos en la presentación, incluso dentro de la comisión del Senado, argumentaba el por qué se debería avanzar en un ataque, no se descartan todas las opciones. Vamos a escuchar las declaraciones entonces de estos últimos días del secretario de Estado, John Kerry, allí en el Congreso en Estados Unidos. Sé que no exagero al decir que el mundo no solo nos está viendo para saber qué decidimos acá, sino para saber cómo lo decidimos. Francamente pienso que aún podemos lograr que sea una sola voz la que hable por los Estados Unidos de América, el Congreso y el presidente de los Estados Unidos de América. John Kerry aparecía con esas manos llenas de sangre a su espalda, ¿no? Porque incluso dentro de la comisión aparecían las manifestaciones. Hablemos del costo económico. Sabemos que la crisis que atraviesa Estados Unidos también es un punto a tener en cuenta, pero Kerry dice, no, tranquilo, son los países árabes quienes van a financiar esta intervención. ¿Estados Unidos puede enfrentar una guerra en estos momentos teniendo en cuenta su economía y su déficit? Ese es un punto que estaban hablando anoche en un noticiero y tuve en contacto con gente que también se dedica al derecho internacional dentro de Estados Unidos, ¿no? Tenemos una serie de buen trato. Ellos me comentaban que la guerra costó en inicio, la de Libia, 1.8 billones y en este momento no es bueno y por eso Barack Obama está conversando a ver cómo hace, si lo hace con una coalición internacional o lo hace con algunos países árabes. En este momento no es conveniente para las finanzas norteamericanas, lo que sí habían hablado que estaban haciendo una serie de alianzas y conversaciones con el mundo árabe para que el mundo árabe lo termine solventando esto. Eso sí, el ritmo de la información y el ritmo del derecho internacional son ritmos fuertes y este nuevo naipe cambió todo el panorama. Una cosa que es clave para que me lo comentaban, para los americanos, me lo comentaron ellos mismos, es que hay que ser muy cuidadosos con los rebeldes, porque al cambiar al régimen de Al-Assad, de Bashar al-Assad, llegarían los rebeldes al poder, y los rebeldes muchas veces no son tampoco fáciles de gobernar, porque los rebeldes tienen una mayoría que es islamista radical, y también muchos otros problemas políticos que no son fáciles de gobernar, entonces están con ese problema de tomar esa decisión, porque se les puede llegar a generar un problema en donde van a tener que hacer una coalición y dejar un gobierno o un gobierno asistido por años hasta que se calmen los rebeldes y puedan domesticar un poco la situación. Bueno, a ver, usted habla de, en caso, ¿no?, de que se logre ese objetivo de Estados Unidos de derrocar a un gobierno elegido allí por la población, instaurar
uno que deba ser de la mano de esos grupos armados. Bueno, algo similar pasó en Libia. Allí incluso hay muchísimas tribus, etnias que convivían pacíficamente y hoy ese país está fragmentado y políticamente es inviable. ¿No será ese el objetivo también para Siria? Sabemos, lo sabe bien dentro de la Casa Blanca, pero es uno de los riesgos, precisamente como usted analiza, es uno de los riesgos que están analizando, porque las etnias en este caso son bastante ingobernables. Ese es el riesgo que estaban analizando justamente anoche. Es una situación compleja y en la cual Rusia se sumó y trajo esta nueva carta que cambió todo el panorama. Pero por supuesto que creo que el ataque se va a hacer. Tarde o temprano, va a tardar un poco más, pero van a buscar la forma jurídica y la forma de solventar esto y lo van a tratar de realizar, aunque sea a mediano plazo. Ahora, Pablo, lo interrumpo porque hay información